hago parte del grupo colaborativo 111. Nos acompaña hoy los otros integrantes del grupo, Cristian Camilo Restrepo Vallejo y Lina María Bonilla Perdomo. Hacemos parte del curso de Teoría de Aprendizaje de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Hoy vamos a hacer la presentación de la fase 2 de teoría conductista, donde mostraremos un ejemplo de aula de clase con respecto a cada una de estas fases. Para tener una apertura y un conocimiento más o menos de qué está tratando ese video, hablamos de que el conductismo es una teoría psicológica que se centra en el estudio del comportamiento observable mediante estímulos en el entorno de influencia de respuestas de un individuo y como respuesta puede ser modificada mediante el condicionamiento. Para tener entonces una idea más central de cómo se puede evidenciar esto dentro de un aula de clase, entonces el grupo colaborativo postuló el siguiente ejemplo. Tenemos una situación de aula de clase con la asignatura de inglés, en donde en una clase para principiantes en la escuela de idiomas, el profesor está abordando la pronunciación de palabras en inglés con sus estudiantes. El objetivo es que los estudiantes mejoren su pronunciación en palabras básicas en inglés, como números, días de la semana, vocabulario cotidiano y demás. El profesor ha notado que algunos estudiantes tienen dificultades para pronunciar ciertos sonidos en inglés, como el TH, dentro de términos como tree, o la diferencia entre sheep y sheep. Para abordar esto desde una perspectiva conductivista, el profesor decide utilizar refuerzos positivos y repeticiones. Primero, el profesor pronuncia claramente las palabras en inglés. Pide al estudiante que repitan después de él. Luego el profesor elogia y esfuerza positivamente a los estudiantes cuando pronuncian las palabras correctamente. Por ejemplo, cuando un estudiante dice tree de manera precisa, el profesor elogia muy bien, has dicho tree perfectamente. Esto proporciona retroalimentación inmediata y refuerza una respuesta correcta. Además, el profesor utiliza ejercicios de repetición donde los estudiantes practican la pronunciación de palabras problemáticas una y otra vez hasta que la pronunciación sea más fluida. Esto se basa en el principio conductista de la repetición como una forma de fortalecer las conexiones neuronales y mejorar el rendimiento. A lo largo de la clase, el profesor continúa utilizando refuerzos positivos, repeticiones y prácticas dirigidas para ayudar a los estudiantes a mejorar la pronunciación en inglés. Esta estrategia conductista se centra en modelar, fortalecer respuestas a través de la práctica y refuerzos, lo que contribuye a procesos a los estudiantes en el dominio de la pronunciación en inglés. Ahora doy paso a mi compañera Lina María Bonilla para que vean la segunda parte de este proceso. Muchas gracias, Jacqueline. Bueno, en el caso vamos a retomar lo que son estrategias de aprendizaje. Para esas estrategias de aprendizaje tenemos unos ítems, en este caso las escaleras de pronunciación. Empezamos con la identificación de sonidos problemáticos, donde el profesor pues, va a identificar los sonidos o palabras específicas que los estudiantes tienen que pronunciar frente a dificultades para su pronunciación correcta. Estos pueden incluir sonidos constantes, consonantes difíciles como la T y la H, o palabras que suenan similares, pero que tienen diferentes sutiles en la pronunciación, como shift o che. En este caso, vamos a evidenciar que en el caso 2 tiene niveles de dificultad. Para ello se crean niveles de dificultad para las palabras o sonidos identificados. Por ejemplo, se puede clasificar las palabras desde fácil hasta difícil en función de la complejidad de acuerdo a la pronunciación. En el paso 4 tenemos avances y niveles superiores. Una vez que los estudiantes dominan las palabras o sonidos en un nivel avanzado, a medida que se avanza, pues el siguiente nivel va de acuerdo a su dificultad. Aquí las palabras o sonidos son un poco más desafiantes. La práctica continúa con las palabras del nuevo nivel hasta que se dominen a la perfección. Tenemos el quinto lugar, tenemos un refuerzo continuo. A medida que los estudiantes avanzan en las escaleras de pronunciación, ¿qué hace el profesor? Pues continúa utilizando refuerzos positivos para elogiar y reforzar las pronunciaciones correctas. Este refuerzo constante motiva a que los estudiantes refuercen las respuestas deseables.
En el sexto lugar tenemos la evaluación periódicas. Estas se realizan a medida que va progresando el estudiante. Esto permite identificar cualquier retroceso en la pronunciación o abordarlo de inmediato mediante más prácticas y moldeamiento. En el séptimo lugar, reforzamiento con material auténtico. A medida que los estudiantes avanzan en su pronunciación, se les expone a material auténtico en inglés como canciones, videos, grabaciones de hablantes nativos que incorporan la pronunciación objetiva. Esto les permite aplicar lo que han aprendido en situaciones reales. Esta estrategia de aprendizaje basada en el moldeamiento garantiza que los estudiantes se muevan gradualmente desde unas pronunciaciones más simples hasta llegar a las más difíciles. Todo mientras reciben un esfuerzo constante y positivo, refuerzo. Esta pronunciación o estas aproximaciones sistemáticas mejoran la pronunciación de los estudiantes de manera efectiva, sostenible en el tiempo. Es allí pues donde podemos interpretar y podemos decir que desde el conductismo pues es parte obviamente de un comportamientos observables y medibles y a partir de unos refuerzos, estímulos y respuesta. Le doy paso a mi compañero Cristian. Buenas noches para todos, mi nombre es Cristian y pues yo les voy a hablar un poco sobre la evaluación de los aprendizajes, o sea, de cómo se evalúa de que el estudiante está articulando, está aprendiendo y está incorporando en su aprendizaje pues lo que se está viendo, en este caso la pronunciación de diferentes palabras como chip and ship. En primer lugar tenemos la precisión en la pronunciación. El docente debe evaluar la precisión de la pronunciación de sonidos y palabras específicas. Los estudiantes deben ser capaces de reproducir los sonidos de manera cercana a la pronunciación nativa y evitar errores consistentes. Es decir, que el docente le explica al estudiante y el estudiante debe evitar o no debe tener esos errores que ya se le han dicho, ya se le han explicado anteriormente. Y pues también acercarse a como el docente, digamos, si le coloca audios, entonces intentar que se parezca lo máximo posible a esta pronunciación nativa. En segundo lugar, tenemos la corrección en la articulación. Evaluar si los estudiantes articulan los sonidos y palabras de manera correcta. Esto incluye evaluar la colocación adecuada de los órganos del habla, como la lengua y los labios, para producir sonidos específicos. Es decir, que los estudiantes cuando pronuncian estas palabras deben tener las diferentes partes de, por ejemplo, la boca, los labios de cierto modo para que se escuchen los sonidos de manera adecuada. Por ejemplo, en la palabra three tiene que ser con la lengua un poco afuera, entonces va a ser diferente que tree, va a ser diferente. Ese es un ejemplo de cómo se articularía esta parte. En tercer lugar tenemos la progresión en la escalera de pronunciación. Evaluar el progreso de los estudiantes a través de los niveles de dificultad en la escalera de pronunciación. Los estudiantes deben avanzar a niveles más desafiantes a medida que mejoran su pronunciación. O sea que a medida que van avanzando y van aprendiendo a pronunciar ciertas palabras, se van mostrando y explicando palabras más complejas, más largas y con unos, ¿cómo se dice? Con una organización estructural más compleja, ¿listo? En cuarto lugar, tenemos la replicación del modelo. Evaluar si los estudiantes pueden replicar de manera efectiva el modelo proporcionado por el profesor. Esto incluye imitar las pronunciaciones correctas y las pautas de entonación presentadas durante la instrucción. O sea que sí, los estudiantes pueden replicar en diferentes situaciones lo que se les ha explicado. Después tenemos punto 5, retroalimentación de error y corrección. Evaluar si los estudiantes son capaces de corregir errores de pronunciación a medida que se les proporciona retroalimentación. Es necesario que ellos, si se les explica una palabra 3 veces, aprendan ya y la cuarta la pronuncien de manera correcta, porque si no va a ser un círculo vicioso que nunca va a permitir que el estudiante mejore o que se tenga un avance en el proceso. ¿Listo? En el sexto lugar tenemos la motivación y participación activa. Evaluar la motivación y el nivel de participación activa de los estudiantes durante las sesiones de práctica. La motivación es uno de los factores más importantes y más relevantes en el aprendizaje de cualquier tipo de área. Entonces, por una parte, el docente motiva, pero el estudiante también debe participar, acudiendo a las solicitudes, a las indicaciones del docente y acudiendo a diferentes elementos que son muy necesarios para que se obtenga un conocimiento pues a la altura de lo que se espera. En séptimo lugar tenemos la aplicación en contextos auténticos.
Evaluar la capacidad de los estudiantes para aplicar las pronunciaciones aprendidas en contextos auténticos de comunicación en inglés. Esto puede incluir la participación en conversaciones reales o la interpretación de material auténtico en inglés. Es decir, la interpretación de material auténtico en inglés es entender verdaderamente a las personas nativas, o sea, escuchar canciones que son de esas personas que lo hacen para otro tipo de personas del mismo idioma y no lo hacen más allá por el aprendizaje de un idioma. Y pues también en caso de que en una situación cotidiana o en una situación que se le presente ya de pronto por casualidad, el estudiante pueda lograr comunicarse con una persona de otro sitio, con otra lengua y con otro idioma. En octavo lugar tenemos retención a largo plazo, o sea que los estudiantes todo lo que aprendan lo sigan estudiando y lo retengan a través del tiempo. Y por último lugar, en el paso 9, tenemos refuerzo positivo y motivación continua. Es decir, que se relaciona mucho con el conductismo que estamos trabajando, que el docente refuerce ese aspecto positivo, ese refuerzo positivo y que el estudiante se sienta motivado y sienta que está logrando las cosas para que lo aprenda y siga adelante. Y ya el progreso general, evaluar el progreso general de los estudiantes en su habilidad de pronunciación a lo largo de la estrategia de aprendizaje. Esto implica medir el avance desde las pronunciaciones más simples hasta las más desafiantes. Es decir, que esto integra todos los puntos anteriores que hemos visto, que integra que la pronunciación, que los errores, etcétera, etcétera. Y estos criterios de evaluación se alinean con los principios de la teoría conductista y permiten una evaluación efectiva de la estrategia de aprendizaje basada en el moldeamiento de la pronunciación en inglés. Es como lo que les había explicado anteriormente. Listo, hemos terminado nuestra presentación. No sé si las compañeras quieran agregar un poquito más, un poco más, o concluir algo sobre el tema. Sí, muchas gracias, Cristian. Yo creo que pues algo que tenemos que tener muy presente en el conductismo, y vuelvo y lo reitero, pues es los procesos observables a partir del comportamiento. Y es muy importante también el estímulo-respuesta, pero asimismo, como decías, la participación y la motivación es necesaria tanto del docente, también en el caso, obviamente, debe existir esa aptitud de parte del estudiante para poder, obviamente, tener como ese progreso en su estudio. Sí, debe ser dual el proceso, tanto que el docente motive al estudiante, como que el estudiante tenga como una recepción a lo que se está escuchando y actúe de manera acorde a la situación.